estamos ya en esta predicación. Esta es la semana, esta fue una doble serie. Estamos en el tema número 10 de esta serie llamada Movimiento. Recuerden que el cristianismo no es una religión, ¿es qué? Es un movimiento. Estamos caminando detrás de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que ya dimos un preámbulo en los grupos en casa y es muy importante y tiene que ver con la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Bueno. En un mundo, en una cultura donde lo que se prioriza, donde lo que se valora es la independencia, la rebeldía, la autonomía personal. Este mundo valora la autonomía personal, la independencia, la rebeldía, lo aplaude, el mundo lo aplaude. Nosotros como hijos de Dios seguimos creyendo que ese no es el camino, sino que el camino que nos lleva hacia lo que Dios quiere, hacia la voluntad de Dios, es la obediencia. Así que estamos envueltos en este mundo, no lo podemos evitar. Vivimos en este mundo caído, donde la gente privilegia estas cosas que desafían la autoridad de Dios. Pero nosotros creemos que sujetarse a Dios, que vivir para Dios es algo bueno. ¿Alguien lo cree? Que obedecer al Señor es algo bueno. ¿Alguien cree que obedecer a Cristo vale la pena? Pero no sé si antes de venir a la iglesia creían que eso valía la pena, porque yo antes de venir a la iglesia no creía que obedecer a Dios fuera lo que valiera la pena, porque regularmente crecemos como con la idea de que lo que Dios hace o acercarnos a Dios, como que eso va a limitar nuestra libertad. Y entendemos libertad, el hecho de hacer lo que queramos sin rendirle cuentas a nadie, aunque luego estemos llorando por las consecuencias y quejándonos, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Bien. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 2 del 5 al 11? Dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia nos dice: haya en ustedes, hijos de Dios, en toda persona que se considera hijo, hija de Dios, haya en ti la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿cuál es esa actitud? ¿Cuál es la actitud que tuvo Él? Una actitud de obediencia hasta la cruz. La Biblia dice que fue tan obediente que fue llevado a la cruz y entonces su obediencia lo trasladó a ese lugar. Jesús, algunos dicen que Jesús vino a morir, es una forma en la que expresan las cosas, pero no necesariamente Jesús vino a morir, sino Jesús vino a obedecer. Jesús vino a obedecer y en la obediencia estaba la cruz, en la obediencia estaba el padecimiento. La Biblia dice que haya en ti, si realmente Cristo está en ti, debe haber en ti la misma actitud obediente de Cristo Jesús. Si eres cristiano, debes ser obediente a Dios como Jesús lo hizo. Si quieres acercarte a Dios, si realmente confías en Él, si crees en Él, si dices amar a Dios, debes obedecer a Dios como Cristo lo hizo. Ahora, ¿hay bendición en la obediencia? ¿Alguien cree que la obediencia traiga bendición? La Biblia lo enseña, aunque no hay un versículo que diga en la obediencia hay bendición. La realidad es que sí hay bendición en la obediencia. Esta palabra, obediencia, viene del hebreo shamá, que significa, escuchen, la palabra obediencia viene del hebreo shamá, que significa oír inteligentemente, con entendimiento, escuchar con atención para responder y acatar una indicación. No es oír por oír, yo escucho para actuar. Escucho para obedecer. Eso es Shama, es la obediencia. Yo escucho ¿para qué? Para llevar a la práctica, para obedecer. Escuchen lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y en la traducción, el mensaje dice esto: si escuchas obedientemente la voz de Dios, tu Dios, y obedeces de todo corazón todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Dios, tu Dios, te colocará en lo alto, por encima de todas las naciones del mundo. Todas estas bendiciones caerán sobre ti y se extenderán más allá de ti,
porque has respondido a la voz de Dios, tu Dios. Cuando tú y yo aprendemos a responder a la voz de Dios, cuando Dios nos habla, espera de vuelta una respuesta. ¿Ok? O sea, cuando Dios le habla a una persona, no le habla nada más para decir, ah, qué bonito que Dios me habló. ¿Qué crees? Dios me habló. Y decir, ¿y qué hiciste? Nada. Dios me habló, su voz es bien fuerte, bien estruendosa. No, cuando Dios habla, es porque espera una respuesta. Él llama por una razón. Él nos habla a través de su palabra, nos habla a través de predicaciones, de enseñanzas, a través de personas, a través de la oración, a través de circunstancias. Cada vez que Dios te llama, cada vez que Dios te habla, está esperando una respuesta de ti. Y la Biblia dice, está Moisés hablando con el pueblo y él tenía las tablas en la mano, las tablas de la ley en la mano. Y dice, si tú obedeces lo que yo te mando hoy, y esa palabra, esa frase, lo que yo te mando hoy, es un indicativo. Él estaba apuntando hacia las tablas. Él tenía las tablas en la mano y decía, si tú obedeces lo que hoy Dios te está diciendo, lo que está escrito, estaba señalando las tablas, lo que está escrito en estas tablas, todas las bendiciones que Dios tiene para ti se cumplirán. Pero no solamente para ti, sino que llegarán más allá de ti. Habla acerca de tus generaciones, habla acerca de los que vienen después de ti. Muchos de nosotros como padres hemos sido desobedientes a Dios y la maldición ha caído sobre nuestros hijos. La gente se queja y dice, ¿por qué hay niños enfermos? ¿Por qué hay gente inocentes que la padecen? Hay que preguntarnos los padres qué estaban haciendo, cómo fue su corazón hacia Dios. Porque la Biblia enseña que cuando un padre rechaza a Dios, entonces cosas malas le ocurren hasta la tercera y cuarta generación. Y la Biblia cuando habla de generaciones está hablando acerca de generaciones de 100 años. Escucha esto. El hecho de que yo desobedezca al Señor puede traer una maldición sobre mi familia hasta por 400 años. Luego nos preguntamos, ¿por qué están las cosas así? Hay que preguntarse dónde está el corazón de los padres. Cuando Moisés estaba hablando a este pueblo, él no le estaba hablando a los niños, le estaba hablando a los adultos, a los responsables. Si tú obedeces la voz de Dios, tu Dios, lo que yo te mando el día de hoy, lo que está escrito en estas tablas, si lo cumples, si lo llevas a la práctica, entonces sabrás que la bendición de Dios irá contigo más allá de ti. Está escrito en los mandamientos. Dice que entonces si alguien rechaza a Dios, hasta tercera y cuarta generación, pero que si alguien obedece al Señor, ¿han leído eso? Si alguien abraza y recibe al Señor y le honra, dice que la bendición de Dios estará con ellos hasta por 1000 generaciones. La expresión 1000 está hablando acerca de bendición por generaciones de forma incontable, ¿no? Quieres que tus generaciones, no solo tú que estás viviendo hoy, porque el día de hoy hay una fe muy egoísta en la iglesia. Todo lo queremos para este momento, para nosotros y ahora. No pensamos en los que vienen detrás. Pero tú quieres que haya bendición sobre tu vida hoy y mañana sobre tu familia. La Biblia dice, es necesario que aprendas a obedecer a Dios. Es necesario. Nuestro país está como está y el mundo está como está porque hemos rechazado a Dios, hemos desobedecido abiertamente al Señor, nos hemos parado y enfrente de su cara hemos dicho no te vamos a obedecer. El día de hoy no nos vamos al mundo, no nos vamos aquí mismo. Hay gente en este mismo lugar que abiertamente ha dicho en esto yo no me voy a sujetar a Dios. Es curioso porque Moisés le está hablando a un pueblo que cree en Dios. No le está hablando a un pueblo incrédulo, le está hablando a un pueblo que cree en Dios, pero es desobediente. Y los que estamos aquí porque creemos en Dios. La pregunta no es si creemos, la pregunta es si somos obedientes. ¿Alguien me está escuchando aquí? Obedecer trae bendición, sea provisión, paz, dirección, propósito, fortaleza, sabiduría, etcétera. El amor de Dios no está condicionado, eso es algo importante de entender. Su favor tampoco está condicionado. Pero así como la fe es una llave para abrir, para alcanzar milagros, la obediencia lo es para atraer bendición. Cuando hablamos acerca de que en la obediencia hay bendición, no quiere decir que por nuestras obras podamos ganarnos el amor de Dios. Ya nos ama, el Señor ya nos ama, no está hablando acerca de amor, está hablando acerca de bendiciones que te van a acompañar a lo largo del día. Es bien curioso porque todos oramos y todos queremos ser bendecidos. No sé si alguien aquí no quiere hacerlo, pero creo que todos queremos ser bendecidos, pero no obedecemos.
o obedecemos parcialmente, y una obediencia parcial es desobediencia. Es igual. Obedecemos las partes que nos son cómodas, obedecemos las partes que nos son muy, muy sencillas de obedecer. Yo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Mateo 28, 19 y 20 no es una opción, es un mandamiento. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio. Y la pregunta es, ¿quién está haciendo eso? Porque si en algo tan sencillo como eso yo no estoy obedeciendo, yo estoy rompiendo todo. Pero vengo y digo, ¿pueden orar por mí para que Dios me bendiga y bendiga mi casa? ¿Pueden orar para que Dios bendiga mi trabajo? ¿Pueden orar para que Dios prospere mi vida? ¿Pueden orar para que Dios prospere mi salud? No, la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer o no? El favor de Dios sobre ti ya está dado porque Dios es un Dios de gracia. Su amor sobre ti no va a cambiar, pero hay cosas que Dios estipuló que se activan a través de la obediencia. Hay ciertas bendiciones que Él dejó marcadas que solo se pueden alcanzar por medio de la obediencia. ¿Qué tan obediente eres tú a Dios? ¿Qué tanta obediencia hay el día de hoy en tu corazón hacia Cristo? La obediencia afirma nuestra identidad. Cada paso que damos en obediencia nos acerca al diseño perfecto de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, te pareces más a lo que siempre debiste ser. Cuando yo obedezco a Dios, cada vez me parezco más al diseño original que Él hizo de mí, no al Miguel corrupto, no al Miguel pecaminoso, sino cada vez que yo obedezco, entonces el Señor ve y dice, ese es Miguel, el que yo diseñé, ese es. El asunto de la obediencia es fundamental. Ahora, la obediencia refleja a Cristo. La obediencia refleja a Jesús. Hay un pasaje que está en Hebreos 5:8. ¿Podemos ponerlo, por favor, chicos? Hebreos 5:8. Quiero que lo lean conmigo. Dice esto: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y aquí nos vamos a detener un momento. A ver, Jesús siempre fue obediente, ¿estamos de acuerdo? Hijo de Dios, nunca actuó en rebeldía, porque si no habría sido considerado pecador. Entonces ese pasaje donde dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, ¿a qué se refiere? En la Reina Valera dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Él siempre fue obediente, ¿qué es a lo que este pasaje se refiere? Se refiere a lo siguiente. La obediencia de Cristo no fue fácil, en primer lugar. La obediencia de Cristo no fue sencilla. Le costó muy alto. Muchas veces el precio de la obediencia va a ser muy elevado. Por obedecer, tú y yo tendremos que pagar a veces precios elevados. Y es donde muchas personas no quieren. Algunas personas sienten que si obedecen a Dios, como que no son libres, ¿no? Porque piensan que vivir en pecado es libertad, ¿no? Es que yo, si voy a la iglesia y tengo que empezar a dejar de tomar y tengo que hacer, yo no quiero esas cosas, como si eso fuera, porque piensas que eso es libertad. Porque estamos engañados aquí. No, es que si voy a la iglesia me van a empezar a decir que deje de hacer esto y que deje de hacer lo otro. Y a mí me gusta hacer eso porque piensas que eso es libertad. Porque en el país de los ciegos el tuerto es rey, donde la gente ve chueco todo, donde todo está chueco, hay una mala perspectiva de todas las cosas, parece que eso es libertad. Libertad se traduce como puedo hacer lo que me dé la gana cuando yo quiera. Pero eso no es libertad. Una persona que está sujeta a sus pasiones, que está sujeta a sus emociones, que está sujeta a sus rencores, a su pasado, a sus vicios, ¿es libre de qué? ¿De qué me está hablando? ¿De qué libertad me está hablando? Es una mentira, es un engaño. No hay libertad en vivir de esa manera. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a obedecer, porque como dijo en algún momento, alguien escribió en algún momento acertadamente, A.W. Tozer dijo esto: el hombre obediente es el hombre más libre del mundo. El hombre obediente no tiene nada que temer. El que obedece no tiene que temer. ¿De qué va a temer? De la ley. Si realmente nosotros obedecemos las cosas, es sencillo como esto. Yo sé que el mundo es caído, que las autoridades son corruptas, lo entiendo. Pero vamos a ser honestos, ¿no? Ponen el alcoholímetro, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, lo ponen por ahí. Cuando nos paran ahí,
Por ejemplo, tú que vienes a lo mejor, no sé, de una cena o vas para tu casa o vienes del trabajo, pasas por ahí, ¿qué temor tienes? Cero. Porque hay una ley que dice, si tomaste cierta cantidad no deberías manejar porque te vamos a multar. Ah, no, pero el que tomó. Entonces ve, dice, no, pues me voy por aquí y de repente se da cuenta que también hay patrulla allí, me voy por atrás, me puedo echar de reversa, ya no se puede. Y el que desobedece siempre teme al castigo. La obediencia ayuda a que tengamos paz. El que obedece no teme, puede vivir con tranquilidad en su corazón. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia. Esta expresión significa aprender por experiencia. Jesús, siendo perfecto, no necesitaba ser corregido, pero tuvo que experimentar en carne propia lo que significaba obedecer en medio del sufrimiento, para darnos ejemplo y ser nuestro sumo sacerdote compasivo. No fue una obediencia sin costo, sino una que costó sudor y sangre. Obedeció a ir a la cruz, renunciando a su vida por voluntad propia. Cuando leemos ese pasaje en Hebreos 5, lo que Jesús hizo, el ser obediente, Él no obedeció para ganarse algo. Obedeció hasta la muerte para darnos ejemplo, para enseñarnos que en medio del sufrimiento, queridos, una persona que realmente ama a Dios puede seguir siendo obediente en medio de la crisis. Cuando Jesús es llevado a los límites, Él lo que nos está diciendo es, por mi espíritu yo puedo sostenerte a ti en medio de las cosas más difíciles para que te mantengas obediente y no renuncies. La obediencia de una persona que realmente ama a Dios le va a llevar a muchas cosas y va a experimentar rechazo y va a experimentar muchas cosas dolorosas en la vida, pero Jesús nos promete sostenernos en esas circunstancias. Hay gente que piensa que si obedece va a perder como el sabor de la vida, va a perder como la alegría de la vida. Yo quiero decirles algo, creo que varios de los que estamos aquí venimos de pasados donde estuvimos en la fiesta, en el alcohol, en muchas cosas y pensábamos que eso era divertido, ¿no? El día de hoy para mí, después de tantos años, el poder llorar, o sea, reírme hasta llorar con muchos de ustedes ha sido algo que yo he disfrutado tanto sin la necesidad de una gota de alcohol. No tenemos por qué condicionar cosas a cuestiones adictivas en nuestra vida. No es necesario, está de más. Está de más. Ese es un engaño. Nosotros muchas veces a causa de la obediencia, tú muchas veces a causa de la obediencia vas a tener que padecer, pero Jesús promete que Él va a estar contigo y te va a poder sostener en ese lugar. ¿Estás aquí conmigo? ¿Me sigues? Otra cosa es esto, ¿no? No siempre es fácil. La obediencia cristiana es así, fíjense. La obediencia cristiana en comparación a la obediencia del mundo luce de esta manera. La obediencia cristiana no siempre es fácil. Puede costarnos renunciar a deseos, soportar rechazo, incluso sufrir injusticias. Jesús fue tratado injustamente por hacer todas las cosas bien. Muchas veces tú por hacer las cosas bien puedes sufrir injusticias. Puede ser que pase, pudiera ser que no, pero puede ser que sí. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué si estoy haciendo las cosas correctas? ¿Por qué entonces me va de esta manera? ¿O por qué tanta injusticia en mi vida? Si yo sí he guardado la ley o he procurado hacer las cosas, honrar a las autoridades, hacer lo correcto. Porque este mundo está caído y muchas veces la injusticia caerá sobre aquellos que hacen las cosas bien. Si pasó sobre Jesús, ¿quiénes somos tú y yo para pensar que si le pasó a Él, a mí no me va a pasar? Por alguna razón creemos que tenemos el derecho a recibir cosas que Jesús no recibió. Pero la Biblia es clara y la Biblia dice que si nosotros queremos ser glorificados con Cristo, queremos estar allá arriba con Él, dice, seguramente tendrán que padecer con Él. Hay una razón. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque este mundo, este sistema está caído y aborrece a Dios. Entonces, este mundo que aborrece a Dios rechaza todo lo que viene de Dios. Por lo tanto, si tú eres un buen y verdadero cristiano, este mundo no te va a abrazar. Este mundo no te va a aplaudir. Eso no va a ocurrir. Por eso el cristiano, cuando de repente está tan cómodo y encaja tanto en la sociedad, debería preguntarse si está haciendo las cosas bien. Cuando el cristiano está tan cómodo en ciertos ambientes, cuando el cristiano está tan cómodo en ciertas atmósferas, en ciertos lugares, y no es incómodo para nadie, y no recibe ningún tipo de rechazo, sino que todos son aplausos y besos y todo bien, el cristiano tiene que empezar a preguntarse, ¿será que realmente estoy viviendo como cristiano?
Porque no olvidemos cómo terminó Jesús en la cuestión de su ministerio. Al principio todo el mundo le aplaudía y eso es algo que nosotros debemos buscar, ser amorosos como Él, ser amables como Él, compasivos como Él. Sí, y eso nos va a abrir puertas, pero ¿cómo terminó? Rechazado por la gente. Se le empezó a ver como un apestado, como un leproso. Sus propios discípulos se apartaron. Uno de ellos mismos, Pedro, dijo: no sé quién es Jesús, yo no me llevo con Él. Yo nunca he andado con Él. El cristiano tiene que ser compasivo, tiene que ser amoroso, tiene que hacer obras buenas, tiene que ser luz donde está, pero tiene que saber esto: si el cristiano se maneja en la verdad, en la integridad de la palabra, va a empezar a ser incómodo para mucha gente que le rodea. Eso va a pasar. Porque la Biblia, la verdad incomoda. Yo puedo ahorita soltar algunas verdades que incomodan, que algunos de ustedes podemos recibir y decir que sí, las creemos, pero son verdades reales. Por ejemplo, lo que hablábamos hace 15 días o hace 8 días en la clase de las 10 de la mañana. La honra a las autoridades. Romanos 13, ¿no? Donde dice, tienen que honrar a todas las autoridades, pero Señor, son injustas, tienes que orar por ellas, bendecirlas y honrarlas. Es una verdad que no nos gusta, pero es verdad. Y entonces hay gente que en eso dice, en eso yo no voy a obedecer, en eso Dios se equivocó. ¿Cómo? ¿Cómo voy a honrar a esta presidenta? ¿Cómo voy a honrar a esta gobernadora? ¿Cómo voy a honrar? Porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido dada por Dios y quien resiste la autoridad acarrea condenación para sí mismo porque se rebela contra Dios. Romanos 13 del 1 al 3. Quien le pega a la autoridad como si fuera una piñata va a recibir las consecuencias de la autoridad que le cae encima. Simple. Donde tú voltees vas a encontrar autoridad, en tu casa, en el salón de clases, en la escuela, en el semáforo, donde estés la autoridad está. En tu empresa, si tú eres un cristiano empresario honesto, tienes que rendirle cuentas a Hacienda. Señor, pero es que es injusto y cada vez, y el gobierno ya es como mi socio sin hacer nada, se lleva gran parte de mis ganancias. ¿Tú crees que Dios no sabe eso? ¿Tú crees que Dios no sabe que eres cristiano en un mundo injusto, caído y corrupto? ¿Tú crees que no lo sabe? Pero Él no está pensando en ellos, no está viendo lo que ellos hacen, está viendo si tú y yo mostramos ser sus hijos a través de nuestras acciones. Está esperando a ver tu reacción y mi reacción en medio de esa injusticia. Y cuando tú y yo decimos, como son injustos, yo también seré injusto, no nos parecemos a Él. Verdad incómoda. Y así como esas hay muchas. La verdad incomoda y cuando el cristiano obedece la verdad se vuelve incómodo en su ambiente. Otra verdad incómoda, ¿la suelto o no la suelto? Ahí va, verdad incómoda. Todos los que están viviendo en pareja pero no están casados se deben casar. La Biblia establece que el matrimonio se consuma no cuando dos personas se unen. Es que Adán y Eva, pastor, que no. ¿Quién estuvo en medio de ellos? Dios los unió. Y como muestra de que los unió, dice que los bendijo en medio de un pacto. Toda pareja que no está casada debe casarse y ser bendecida para recibir un pacto. Pero llevo tantos años, no sé qué. ¿Qué crees? A Dios eso no le importa. ¿Realmente lo amas? Cásate. Ordena tu vida. Lo demás son excusas. No, es que ella que trae ahí, que la historia y que no sé qué, y que el divorcio y que yo que no me he podido, no sé qué. Nada de eso. Haz lo que tengas que hacer y cásate. Obedece. Obedece. Si él no se quiere casar, si él no quiere casarse, o si ella no quiere casarse, entonces hay ciertas cosas que del matrimonio, ciertos privilegios que el matrimonio da, como una vida sexual íntima, no debería llevarse a cabo. Son pequeñas cosas. Y son verdades que a la gente no le gusta. Entonces la gente empieza a cuestionar, estamos sentados y escuchamos, decimos, pero es que Jesús, no dicen que Jesús nos acepta como somos. Sí, nos acepta como somos, pero no nos deja como estamos.
mal haría, ¿no? Sí, mi joven, así con todo lo malo que traes. No tienes que cambiar nada, Miguel. Mira, yo te amo tanto. No tienes que cambiar nada. No, pues si me está llamando es porque algo está muy mal en mí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo se ve esta es la obediencia cristiana? Y por medio de obedecer fielmente, pues vamos a recibir muchas cosas. Pero, ¿cómo ve el mundo la obediencia? Escucha. En el mundo la obediencia se ve como obligación, por lo que se tiende a la rebeldía. Sin embargo, la rebeldía trae sufrimiento sin propósito, porque produce vacío, culpa, destrucción, pérdida de paz y en muchos casos consecuencias irreparables. Mientras que la obediencia cristiana puede traer sufrimiento, pero ese sufrimiento es un sufrimiento inteligente y sabio porque va a producir fruto, la rebeldía, la libertad del mundo, la desobediencia al que el mundo nos está invitando todo el tiempo a pecar contra Dios, esa rebeldía va a traer consecuencias muy dolorosas y muchas veces irreparables. Personas que desobedecieron en su matrimonio y perdieron a la familia. Irreparable el daño en los hijos, irreparable el daño en la esposa, irreparable. Otros decidieron retar, ¿no?, la autoridad y decir, yo voy a manejar borracho y entonces accidente, alguien muerto en el accidente, irreparable la pérdida, no se puede arreglar. La rebeldía siempre va a traer caos a nuestras vidas. Y estos temas son incómodos para mucha gente porque la obediencia no nos gusta. ¿Y saben por qué no nos gusta? Y lo voy a decir como es. ¿Saben por qué la mayoría de nosotros, es más, lo voy a hacer de otra manera, haciendo una pregunta? ¿Cuántos de los que están aquí, de los que estamos aquí, en algún momento tuvimos alguna situación difícil por ausencia, por conducta o por lo que fuera con nuestro papá? Que papá no estuvo, que no fue amoroso, que no estuvo ahí de repente. Sí, que papá no fue lo que tuvo que ser. ¿Cuántos de repente tienen ahí como que dicen, mi papá como que a veces falló y como que, bueno. La gente que tuvimos problemas con el padre, porque el padre es duro, porque el padre no estuvo, porque siempre se la pasó trabajando. A lo mejor fue un hombre muy trabajador, pero ausente. Las personas más rebeldes, si tú les preguntas, ¿cómo es tu relación con tu papá?, te van a decir el 90% que su relación con su padre es mala. Toda persona que tiene un problema con el padre le cuesta trabajo obedecer más que a los demás. Porque la primera figura de autoridad fue el papá. Y como la primera figura de autoridad falló o estuvo ausente o no estuvo, qué sé yo, entonces esa persona empieza a rebelarse contra toda figura de autoridad. Empieza como que estoy enojado con mi papá, pero se lo voy a demostrar al oficial de tránsito y a él es al que le voy a decir de todo. Porque toda figura de autoridad a mí me genera algo malo, porque mi primera figura de autoridad que debió amarme, estar conmigo, afirmarme, cubrirme, no hizo su trabajo como debía hacer. Y la máxima figura de autoridad es Dios. Entonces, aquel que tiene broncas con el papá va a tener broncas con Dios también. Siempre iba a decir, a eso no me sujeto. En eso no estoy de acuerdo. En eso que dice Miguel, yo no lo comparto. Pues hazle como quieras, porque lo que estoy diciendo es Biblia. Arréglate con el que la escribió. Y sabes, lo único que mostramos es que seguimos teniendo problemas con el Padre. Sigues demostrando que tienes problemas con tu papá, que necesitas soltar, perdonar. Porque si no haces eso, no vas a poder ver a Dios como ese Padre amoroso, una buena autoridad. Muchos pasamos por ahí. En nuestro contexto cultural es muy normal que el padre falle, que el padre se la pase trabajando, que nos deje al cuidado de la madre y que cuando tienen la oportunidad de llegar a casa, la mayoría no llegan a casa, sino que se van al bar a echarse una cerveza con los amigos, a descansar. Es muy común que el padre sea ausente. Es muy común que el padre sea autoritario, no está en toda la semana y el sábado que está quiere mandar a todos. Es muy común. Vivimos en ese contexto y Dios lo sabe. Pero aún así Dios dice, en la obediencia hay bendición, hijo. Si aprendes a obedecer, recibirás bendiciones. Es un tema interno. Es un tema interno. Pregunta: ¿prefiero el sufrimiento inteligente y fructífero de la obediencia o el sufrimiento vacío y destructivo de la rebeldía? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres? En el reino de Dios, la obediencia es identidad, pues obedecemos porque amamos y confiamos en nuestro Padre. En el mundo, la obediencia es obligación infructuosa. Para el mundo, es más, si tú vas al mundo,
y dices, es que yo no hago estas cosas porque obedezco al Señor, eres motivo de burla. La gente se ríe de los obedientes. No sé cuántos en su salón de clases hubo gente así obediente, esos que decían, yo sí traje la tarea, maestro. Ay, taca, ¿no? Así, la botella, cállate, cállate, Aileen. Ay, ¿no? No sé cuántos de ustedes en algún momento se encontraron con esa situación. La gente obediente era aplaudida en el salón, sacaba 10, era recompensada. ¿Y los rebeldes? ¿Qué nos pasaba a los rebeldes? Sin recreo, sin receso, castigo, sellito, habla mucho, es un burro, no sé qué cuánto. Y entonces, ¿sabes qué pasaba? Que la agarrábamos en contra de los obedientes por ser obedientes, porque el obediente nos dejaba mal a nosotros. Cuando tú empiezas, esto tiene mucho sentido cuando eres adulto. Porque cuando tú empiezas a ordenar tu vida conforme a lo que Dios establece, y entonces empiezas a hacer el frijol en el arroz, tu círculo se empieza a sentir incómodo contigo. Ellos quieren que tú sigas siendo desobediente para que ellos, ¿sí? Para que ellos sigan manteniéndose como ahí en la secreta, para disimular su desobediencia. Porque una vez que en un círculo alguien empieza a obedecer a Dios, se empieza a notar la desobediencia de los demás. Y entonces, ¿qué hacen nuestros amigos? Se burlan de nosotros. Nuestros círculos empiezan a reír de nosotros, empiezan a burlar de nosotros. No, es que este ya va a la iglesia, no, es que este ya no toma, no, ahora míralo ya muy santurrón, ya se le olvidó, ahora sí ya es fiel a su mujer, ahora sí ya llega temprano a su casa, ahora sí ya va a obedecer a sus papás, ahora sí ya no sé qué cosa, y empezamos a hacer la comidilla de la gente. ¿Saben por qué? Porque ellos, ahora nosotros somos esos que siempre llevaban la tarea en el salón. Nos hemos convertido en eso, y entonces los que nunca la llevan, nosotros les estamos haciendo pasar vergüenza, porque ahora su rebeldía es notoria. ¿Me explico? Todo lo que hacemos de niños se repite cuando somos adultos, solamente que de maneras diferentes. Quiero ir al punto número 3. La obediencia produce fruto, fruto eterno. ¿Ok? La obediencia de Jesús, aunque fue sumamente dolorosa, produjo perdón, salvación y vida eterna. ¿Cuál fue el fruto de la obediencia de Jesús? El perdón, la salvación y la vida eterna. Si Jesús no hubiera obedecido, tú y yo no podríamos ser perdonados por Dios. Dios no nos perdona porque tú y yo vengamos llorando. La gente venía llorando a Dios desde hace mucho tiempo y aún así había que pagar el sacrificio. Hay algo importante acerca del perdón. Lo platicaba con alguien en la semana. El perdón, para que el perdón sea completo, no solo es necesario el arrepentimiento. Para que el perdón sea completo, debe llevar arrepentimiento y otra parte que es fundamental. Se llama restitución. Hay que restituir el daño. Para que el perdón sea completo, necesita arrepentimiento y restitución. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que solo tenemos arrepentimiento, pero no hay restitución. Desde la antigüedad la gente iba llorando delante de Dios, se arrepentía de sus pecados y entonces Dios, de hecho, se anticipó y dijo, una vez que las personas pequen para que puedan hallar perdón, es necesario que estas personas hagan lo siguiente, y estableció una ley. Los que leyeron Levítico, van siguiendo la lectura bíblica, ahí lo pueden saber. Estableció leyes y esa ley dice lo siguiente: si tú quieres recibir el perdón de tus pecados, tienes que venir al sumo sacerdote y traer un cordero o un buey de un año, sin defecto. Y tendrá que ser, tus pecados pasarán al animal por medio de algo que el sacerdote va a hacer, algo que no puedes hacer tú por ti mismo, lo tiene que hacer un intermediario, un intercesor, en este caso el sacerdote, lo tenía que hacer. Y entonces ponían al animalito, imaginemos que este es el animalito, lo traían, yo soy el hombre pecador, el sacerdote está del otro lado, y el sacerdote en esta ceremonia decía, en este momento, Miguel, tú vas a colocar tus manos sobre la cabeza del animal, y yo ponía las manos sobre la cabeza del animal, y el sacerdote hacía un tipo de oración, y él hablaba acerca de que en ese momento mis pecados eran transferidos al animal. El animal era llevado al altar, era sacrificado y se derramaba sangre. Y entonces mi pecado había sido perdonado. No solo basta con decir, estoy arrepentido. Sí, Miguel, estás arrepentido, ahora muéstralo. Tienes que traer un animal, un sacrificio. Tú y yo podemos venir llorando a Dios. Y entonces Dios dice, ok, Pepe. Ok, José Miguel, vienen arrepentidos. Ok, Claudia, usted viene arrepentida.
¿Dónde está su sacrificio? ¿Cómo van a restituir el daño que hicieron? Porque tienen que pagar. Y lo vemos en la ley humana. Una persona comete un delito y llora. Aquí está nuestra hermana que le tocó ver muchos de esos eventos. Gente llorando diciendo, estoy arrepentido de lo que hice. Pues sí, pero hay que restituir el daño. Y en este caso tu sacrificio a lo mejor es que te vas a ir a prisión. O tendrás que pagar el daño financiero, o tendrás que restituir de alguna manera. La pregunta es con Dios, ¿cómo se restituye? ¿Cuál es nuestro sacrificio? Jesús. Porque no hay sacrificio que alcance. Entonces yo puedo venir llorando todo lo que quiera y el Señor me va a decir, ¿y tu sacrificio? Y yo voy a decir, es tu hijo. Tu hijo me restituyó, él pagó el precio. ¿Y qué recibo? Perdón, su obediencia. El altar de Jesús fue la cruz. El altar de Cristo, donde el Cordero de Dios fue sacrificado, fue la cruz. Y ahí fui restituido. Ahí llegó tu restitución. Por eso cantábamos hace un rato, no se trata de ser buenos, no de un premio o de esfuerzos humanos, es solo por la cruz. Es porque Jesús lo hizo posible. Su obediencia nos dio a nosotros perdón de pecados, pero no solo nos dio perdón de pecados, sino que nos dio salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios que está contenida para juzgar al final de los tiempos y que nadie se va a salvar. Nadie. Todas las personas serán llamadas a juicio y la ira de Dios, dice la Biblia, que caerá sobre las personas que han estado provocando abiertamente a Dios, lo han estado retando. Pero habrá un grupo de personas, la minoría, no la mayoría, desafortunadamente. La Biblia habla siempre que los que están de verdad en Cristo siempre son minoría. La Biblia les llama remanente. Un remanente fiel, personas que se mantuvieron fieles. Seremos millones, pero en comparación con los billones que hay, habrá mucha pérdida. Y no porque Dios lo quiera así, sino porque la gente abiertamente ha rechazado a Dios, ha endurecido su corazón y está en rebeldía. Y la Biblia dice que ellos están acumulando, Romanos 2, dice, están acumulando castigo para sí mismos, para el día del castigo. Van sumando castigo. Jesús me libró de eso. Jesús me salvó. Jesús nos salva de que la ira de Dios nos destruya, nos salva del castigo eterno. Y también nos da vida eterna. Porque así como los que resuciten sin Cristo serán enviados al lago de fuego y morirán para siempre, los que resuciten en Cristo o vivan en Cristo cuando Él venga y se vayan con Él, vivirán para siempre en la presencia de Dios. Eso se llama vida eterna. Nunca más veremos muerte. ¿Cómo alcanzamos eso? Por la obediencia de uno. Por eso la Biblia dice en Romanos 5, por uno entró la muerte. ¿Por quién? Adán. Dice, pero por uno entró la vida. Por uno entró la desobediencia. ¿Por quién? Adán. Dice, pero por uno entró la obediencia para todos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Jesús cumplió en obediencia los mandamientos que nosotros nunca pudimos haber cumplido por nosotros mismos. Él tuvo un solo Dios a quien adoró, al Padre, nunca se inclinó delante de imágenes, honró a su padre y a su madre, guardó el sábado. Él hizo todo perfecto, cosas que nosotros no podemos cumplir. Y la Biblia dice que con un mandamiento que rompamos hemos roto toda la ley. Así que Jesús cumplió toda la ley. Y en Él cumplimos toda la ley de la antigüedad. En Él está cumplida la ley de la antigüedad. Entonces, ¿qué obediencia me está pidiendo Jesús el día de hoy que yo tenga? Porque Él me dice que tengo que guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Él dijo, los mandamientos más importantes son, debes amar a Dios por encima de todo. Cada fibra de tu cuerpo, cada parte de tu ser, en cada área de tu vida, con toda tu mente, tus pensamientos. Y no hablo acerca de si tus pensamientos están volando y pensando en algo malo, sino a través, ¿para qué utilizas tu mente? ¿Para qué usas tus pensamientos? ¿Estás utilizando tu inteligencia para servir a Dios, para pensar en proyectos que bendicen a Dios? ¿Estás utilizando tu pensamiento para qué? ¿Para qué usas tu mente? ¿Para almacenar malos recuerdos de la gente que te hizo daño? ¿Para qué usas tu mente? Para maquinar cosas que son absurdas, que son perversas. ¿Para qué estás usando tu mente? La Biblia dice, usa tu mente para amar a Dios.
Es lo que dice el Señor. Luego dice, debes amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tu energía. ¿En qué desgastas tu energía? Miren, hay gente que desgasta tanto su energía en un montón de cosas que nunca tiene energía para orar. ¿En qué estás invirtiendo tu energía física? En cosas que glorifican a Dios. Tu vida de servicio, eres un hombre, una persona que se considera un siervo, una sierva de Dios. ¿Hay servicio de Dios en ti o no? ¿Se cuenta contigo en el reino de los cielos? ¿Se puede cortar una flor de tu jardín en el reino de los cielos o no? No, pues es que no. Tus fuerzas. ¿Para qué usas tus fuerzas? No, mis fuerzas, ¿saben para qué usamos nuestras fuerzas? Para alcanzar cosas. Para lograr cosas. Y Dios dice, no quiero que utilices tus fuerzas para lograr cosas. Es que no has entendido, Miguel, este es el amor de Dios. No has entendido que si usas tus fuerzas para servirme a mí, yo me encargaré de que tú alcances lo que debas alcanzar. Primero se busca arriba para recibir abajo. Primero el reino, luego la tierra. Lo hacemos al revés. Voy a usar todas mis fuerzas. Me levanto a las 3 de la mañana a trabajar como loco y voy a sudar y me voy a cansar y mis hijos ni siquiera me pueden despertar y yo cansado diciendo todo es por amor a mis hijos, y el Señor dice, así con esas fuerzas me deberías buscar a mí. Deberías buscar hacer mi voluntad. Pero es que, Señor, estás diciéndome que de verdad si yo vivo para hacer tu voluntad no me va a faltar nada. No solo te lo estoy diciendo, te lo prometo. ¿Lo dije yo? No, lo dijo Jesús. Si buscan primero el reino de Dios y su justicia, toda necesidad será suplida. No lo prometió un hombre, lo dijo Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos de aquí y otra vez a meter todas nuestras fuerzas para empujar la carreta toda la semana. Venimos todos traqueteados el domingo, sintiéndonos mal, maltratando a la gente, cansados, fatigados, hartos, frustrados de muchas. Y venimos otra vez, Señor, por favor, me puedes sanar, puedes traer paz a mi corazón. Señor, bendice por favor mi trabajo, ya entendí. Y salimos y otra vez a empujar la carreta una y otra vez. ¿Para qué usas tus fuerzas? Hay que romper el patrón. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque no obedecemos. Jesús dijo, busquen primero a Dios. Usen su fuerza para eso. Y Dios no se va a quedar con nada. Porque la Biblia dice que Él no debe nada a nadie. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Luego, ¿con qué dice? Con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? Las decisiones, los sentimientos, la voluntad. Miguel, rinde tu voluntad totalmente a Dios. Deja de jugar pulseadas con Él. Ríndete a Él. Ámalo con todas tus pasiones. Así como eres apasionado para otras cosas, sustituye eso y apasionate por Cristo. Apasionate por Él, apasionate por su palabra, apasionate por servirle, apasionate por Él. Vacía tus emociones, dale tus afectos, cántale, danza, llora, alégrate delante de Él. Vacía lo que tú tienes, derrama tu alma delante de Él. Jesús dijo, si aman a Dios de esa manera, estarán amando a Dios con cada área de su vida, con el espíritu, con la devoción, con la fe, con la conciencia. Pero luego dijo esto, hay un segundo mandamiento, igual de importante. ¿Cuál es? Debes amar a tu prójimo como te amas a ti. Y Jesús dijo algo brutal, dijo esto, en eso se resume todo lo que hemos leído en la ley y en los profetas. El resumen es esto: amen a Dios con todo su ser, sin excepción, sin reservas, y amen a la gente que les rodea. Ámenla como si se tratara de ustedes mismos. Perdónenle las ofensas como les gustaría que les perdonaran a ustedes. De hecho, Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo esto: trata a los demás. Él dijo, trata a los demás como te tratan. ¿Qué dijo? Trata a los demás. Él dijo esto, ustedes han escuchado, ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, ¿no? Pues uno por uno, ¿no? Un hijo por un hijo, taca. Pero yo les digo, traten a los demás, no como los tratan, como les gustaría que los trataran. Y ahí es donde viene este asunto del amor por encima de la injusticia. Es que la autoridad ha sido injusta conmigo. Pues sí,
pero trátalo como te gustaría que te tratara. Muéstrale tu respeto. Ora por esa persona. Si tiene sed, dale agua. Si tiene hambre, dale algo de comer. Esa es la obediencia activa que Jesús nos está pidiendo. En la obediencia hay bendición. Señor, me estás diciendo que si yo amo a Dios por encima de todo, con cada parte de mi ser, sin reservas, y me dedico a amar a la gente, ¿tú me prometes ser bendecido? Él está diciendo eso. No obedecemos para salvarnos, pero hay cosas que están condicionadas a la obediencia. Y una vez que nos metemos en obediencia, le damos testimonio al mundo y le decimos al mundo que Jesús es real y que es quien dice ser. Nuestra obediencia podría ser dolorosa e incómoda, pero nos hace parte del plan de Dios al impulsarnos a compartir de Cristo y ayudar a otros a seguirle. De esta manera estamos produciendo fruto para generaciones futuras. Escuchen lo que dice Génesis 6, del 2 al 22. Es un personaje que ustedes conocen, Noé. Escuchen, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés, recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una cobertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entra en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces, esta es la clave. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Cómo lo hizo Noé? Exactamente, no le añadió. ¿Y no será mejor Dios que esto? Es que yo creo que Dios se refería a esto. Es que no será, no pasa nada si no le echo brea en ese rincón, no va a pasar absolutamente. Así somos. Empezamos a bajar el estándar de la obediencia. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Piénsalo por un momento. ¿Qué pasa si de repente Noé dice, pues ya se asoma y así, me imagino el techo más parecido a esto que tenemos aquí, ¿no? De madera. Y entonces dice, ya me di cuenta que ahí no le puse brea, ¿no? Y rascándose así la cabeza, dice, híjole, ya terminé todo. No pasa nada. Yo creo que ya no va a pasar. Bien mexicano Noé, ¿no? Así, no va a pasar nada. ¿Qué habría pasado si Noé deja una parte sin cubrir? ¿Qué pasa cuando tú y yo obedecemos a medias? Se nos mete el agua, amigos. Se le mete el agua a mi casa, a mi matrimonio. Se le mete el agua a mi salud. Se le mete el agua a mi paternidad. Porque Dios dio una indicación específica de cómo deben ser las cosas. Y está esperando que yo lo haga así. Termino. Capítulo 7. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, pausa. ¿Han visto lo que ha pasado con las lluvias últimamente? Y llueve 24 horas. Ahora son
40 días y 40 noches sin parar. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel de agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra todo ser vivo. Las personas, los animales pequeños que corren por el suelo, las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. ¿Por qué sobrevivieron? Porque Noé obedeció a Dios. Y la esposa de Noé y sus hijos lo obedecieron a él. En medio de una generación que nunca había visto llover. Noé pasó 120 años construyendo el arca, recibiendo burlas seguramente. ¿Y cuándo va a llover, Noé? ¿No? Tú dijiste que va a llover, pero ¿cuándo? ¿No será que te confundiste de fecha, Noé? Dice que era un hombre justo en medio de una generación perversa. Y la Biblia lo llama proclamador, lo llama pregonero de justicia, porque esto quiere decir que Noé le habló a muchas personas de este evento y nadie le creyó más que su familia. Ahí está la gracia de Dios. Dios hizo un arca muy grande para que no solo los animales cupieran, sino si había alguien más que quisiera entrar, podía entrar, pero Dios sabía algo, que la gente no se iba a arrepentir, que la gente se iba a aferrar a su desobediencia. La corrupción del mundo vino a causa de la rebeldía. El pecado favorito de Satanás es la rebeldía. Es lo que generó en el Edén. Generó que Adán y Eva se rebelaran contra Dios. Cada vez que una persona abraza la rebeldía y la desobediencia, se parece mucho al enemigo. Y en esa rebeldía siempre va a haber maldición. ¿Me están escuchando? El movimiento de Jesús es un movimiento de obediencia. La iglesia, el reino, funciona por medio de autoridades delegadas. Toda la autoridad de Dios siempre es a través de autoridades delegadas. Y así como en el hogar Dios le delegó autoridad al hombre para que sea cabeza, y ojalá los hombres estamos aquí, hagamos un buen servicio de eso, una buena función de nuestro liderazgo. En la iglesia pasa lo mismo. Él delega autoridad sobre personas para que haya una autoridad en la casa. Y la autoridad se va delegando y se va delegando. Así funciona la autoridad de Dios. ¿Cómo está tu vida en las cuestiones de obediencia el día de hoy? ¿Qué tan sujeto eres a Dios? ¿Qué tan sujeto eres a las autoridades, a tus padres? ¿Qué tan sujeto eres a las leyes? ¿Estás infringiendo la ley de alguna manera? ¿Hay sujeción en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Porque algo te puedo asegurar, que si eres una persona obediente, las bendiciones te van a alcanzar. Porque en la obediencia siempre hay bendición. Amén. Hoy Jesús está haciendo un llamado, queridos. Y el llamado es a la obediencia. Que todos los que estamos aquí dejemos la rebeldía a un lado. Que aprendas a sujetarte. Que aprendas a obedecer. Y que saques de tu corazón que puedas sanar en tu corazón lo que provocó la herida de quizás tener una autoridad tóxica sobre ti, por la cual el día de hoy dices, a mí nadie me manda, a mí ya nadie me va a decir nada, yo solito, a mí nadie me tiene que, yo soy aquí, nadie me va a dar órdenes. Eso habla mucho de tus complejos. Una persona madura no tiene problema con seguir instrucciones. Pero el rebelde, el acomplejado, el que se siente pequeñito adentro, cuando le dan instrucciones sienten que lo están menospreciando. Pero no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo y tus complejos. Eso hace que tú y yo seamos muy chiquitos. Hasta el final Jesús se sujetó a la voluntad de Dios y no solo eso, hizo sujeción delante de los hombres. Si ustedes recuerdan bien, cuando Él es llevado
ante Poncio, antes es llevado ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote cuestiona a Jesús y entrevista a Jesús. Y Jesús le responde. En ningún momento le dice, eres un farsante, tú no sirves, eres un mal sacerdote. Nunca. Él se sujeta, guarda silencio. El sacerdote le dice, te conmino en el nombre de Dios, que me respondas. Y Jesús respondió. Fue con Poncio y Poncio le dijo, ¿no ves que tengo la autoridad para sacarte? Yo tengo autoridad. Y Jesús le dijo, Poncio, la autoridad que tienes viene de mi Padre. Y por eso Jesús le honró. Porque Jesús reconoció que toda autoridad, como dice Romanos 13, viene de Dios, que es la máxima autoridad. No hay autoridad sin Dios. Que el hombre use mala autoridad es tema del hombre y será llamado a juicio. Pero toda autoridad procede de Dios. Y Jesús le dijo a Poncio, yo reconozco que la autoridad que tienes viene de mi Padre. ¿Obedecemos? ¿Nos sujetamos? Verdades incómodas, queridos, pero así es. Ese es el Evangelio. ¿Oramos? ¿Sí? Hoy sí no hubo risas, George, no hubo amenes. Pero yo creo que podemos ser un pueblo obediente. Amén. Creo que podemos y queremos ser un pueblo obediente. Y creo que inclusive el más rebelde de los que esté aquí. ¿Alguien se considera rebelde aquí? Levante su mano. No le dé miedo. ¡Paso! Pensé que no. Con 2 manos, dicen. Bueno. Yo creo que eso puede cambiar. ¿Y qué les parece si nuestra rebeldía deja de ser un motivo de orgullo? Y empezamos a sentir un poco de vergüenza por ser rebeldes. O más bien mucha vergüenza. Porque la rebeldía no refleja a Cristo. Pero hoy podemos empezar a ser obedientes. Que haya en nosotros lo mismo que hubo en Cristo Jesús. La misma actitud. Y que la siguiente vez que venga un pastor, invitado, o yo lo diga, que diga, hay rebeldes aquí, podamos decir, había. Estamos trabajando por no serlo. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, yo creo en tus promesas que dicen que la obediencia de Cristo trajo bendición sobre mi vida, sobre nuestra vida. Todas estas bendiciones te acompañarán si obedeces. Y Jesús obedeció por nosotros todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero hoy tú estás haciendo un llamado de obediencia. No me estás llamando a cumplir lo que Jesús ya cumplió por mí. ¿A qué me estás llamando, Señor? Me estás llamando ahora a sujetarme a Cristo, a obedecerle como mi Señor, como mi máxima autoridad. Me estás llamando a amarle con todo mi ser, sin reservas. Nos estás llamando, Señor, en esta tarde, porque un día estaremos delante de ti. Todos pasaremos a dar cuentas. Todos rendiremos cuentas. Y cuando rindamos cuentas delante de ti, se nos va a preguntar, ¿por qué no hicimos lo que debíamos hacer? Yo estoy seguro, Señor, que el mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús a una obediencia probada, está en todos aquellos que hemos dicho, Jesús, eres nuestro Señor, y hemos rendido el corazón. Espíritu Santo, tú que pudiste hacer obediente a Cristo hasta la cruz, haznos obedientes también a nosotros por amor a Él. Queremos aprender a honrar tu palabra. Queremos aprender a amar tu palabra. Queremos aprender a ponerla por práctica y amarte por encima de todo lo que hay en nuestras vidas.
Señor, yo quiero orar por quienes tienen problemas con su padre o tuvieron problemas con su papá. Porque el padre no fue amoroso, no fue presente, no afirmaba, no fue cariñoso, no fue sabio, no fue un digno representante de ti. Porque su padre, Señor, no fue quizás una persona asertiva. Señor, toda rebeldía que hay en nuestro corazón, yo te ruego que cada persona que tiene un problema con la autoridad, porque ha tenido problema con su padre, tú vengas, Señor, con tu paternidad amorosa y perfecta y nos enseñes que sujetarnos a ti vale la pena. Porque nunca nos llevas por un mal camino, no nos pides nunca algo que nos haga daño. Todos tus mandamientos y tus órdenes están inspiradas y fundamentadas en el amor y en el cuidado. Cantábamos hace un rato que tanto nos has amado que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, eso es el amor más grande que alguien pueda recibir. Y si tú nos has amado de tal manera, deberíamos confiar en que tus ordenanzas tienen una razón. Tú nos pides que obedezcamos por amor, porque detrás del cumplimiento de la obediencia hay amor. Hoy reconocemos en este lugar que muchos de nosotros no hemos ocupado nuestras fuerzas para buscarte con todo el corazón. Reconocemos que no te hemos amado con toda nuestra mente, ni con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma. Lo reconocemos. Y reconocemos también que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo reconocemos y hemos fallado a la obediencia. Cuando se nos dice que en la obediencia hay bendición, nos gusta decir amén a eso, pero cuando se trata de practicar, hemos fallado, Señor. Y hoy te pedimos perdón, porque la rebeldía no refleja tu corazón, porque no somos hijos de un padre rebelde, no somos hermanos menores del primogénito rebelde, sino del primogénito obediente, que su obediencia le llevó hasta la muerte y muerte de cruz. En nosotros no habita un espíritu de rebeldía, sino uno de obediencia. Señor, y sé que vivimos en este mundo caído, que levanta su voz y sus manos contra ti todo el tiempo. Y que en este mundo caído cada vez, Señor, se piensa más y se buscan estrategias más creativas para desobedecerte, para retar tu autoridad. Cada vez más, Señor, vivimos en un mundo donde se nos dice que ser obedientes a ti es ser tontos, es ser ingenuos, es ser torpes, es ser pues parte de un montón de personas que han sido manipuladas. Pero la gente, el sistema que nos dice eso, está totalmente cautivo de sus pecados y pasiones. Hoy nosotros aquí, Señor, quizás no nos damos cuenta, pero en este lugar, al abrazar la obediencia, nos convertimos en rebeldes para el mundo. Al abrazar la obediencia en este lugar, Señor, estamos desafiando al sistema. Porque el sistema privilegia a los que transan para que puedan avanzar. Y nosotros decidimos no hacer eso, sino ser honestos con las autoridades, creyendo que tu provisión, Señor, es la que nos sostiene, no lo que el gobierno puede hacer por nosotros. Tú no estás viendo cómo actúa ante la injusticia de ellos y qué es lo que ellos hacen. Tú estás viendo cómo yo soy capaz de comportarme como Jesús delante de la injusticia. Ayúdanos, Señor, a entender que la obediencia no solo trae bendición porque produzca bienes materiales en nuestra vida, que eso es posible. Cuando administramos financieramente en obediencia bíblica, lo que tu palabra nos enseña, el dinero, siempre ocurrirá lo que tu palabra dice acerca del dinero en nuestras vidas. Cuando administramos nuestro tiempo en obediencia, nuestras fuerzas en obediencia, todo, Señor, vendrá la retribución que tú prometes. Pero la promesa no es solo para eso, sino la obediencia trae bendición, porque donde hay obediencia hay paz. Donde hay obediencia, Señor, hay un ambiente de orden. Hay un ambiente que produce orden. Nuestra obediencia le dice al mundo que Jesús tiene razón, que es mejor vivir sujetos a Dios que alejados de Él.
Nuestra obediencia le dice al mundo que con Cristo, caminando de la mano de Jesús, aunque este mundo sea caído y haya sufrimientos, Señor, el sufrimiento se pasa como caminando sobre el agua. La obediencia abre puertas. Y muchos de nosotros, hoy es el llamado a la obediencia. El primer llamado que hago esta tarde es a que obedezcas el llamado de Cristo a salvarte. Que te arrepientas de tus pecados. Que hoy puedas decir: Señor Jesús, perdóname por caminar tantos años creyendo o hablando de ti sin realmente conocerte. Hoy yo vengo a ti y te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Tú puedes llevar años hablando de Dios, puedes llevar años asistiendo a una iglesia. Si tu vida ha sido una vida de rebeldía a la palabra, tú demuestras que realmente no conoces a Cristo. Así que este llamado es para ti. Ven arrepentido y dile a Jesús: Señor, me arrepiento de todo corazón. Te entrego mi ser, te entrego mi vida. Pero quiero hacer un llamado a los hijos que están aquí, porque la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y quizás tus padres han fallado, tus padres son imperfectos, tus padres tienen muchos defectos. Pero el Señor está llamándote a ti y te está diciendo: por amor a mí, obedece a tus papás. Jóvenes, están siendo llamados a la obediencia. Dejen de retar a la autoridad. Dejen de retar a sus padres. Dejen de retar a las figuras de autoridad, porque si ustedes retan a la figura de autoridad, vendrá sobre ustedes consecuencias dolorosas. Jóvenes, honren a sus padres. Esposas, la Biblia dice: sujétense a su marido. Están siendo llamadas a sujeción a sus esposos, y quizás les incomode. Arreglen ese tema con Dios. Pero Dios dice: sujétate a tu esposo. Deja de intentar someterlo a lo que tú quieres. Deja de intentar imponerte a tu marido. Él es la cabeza. Pero la Biblia también dice esto: esposos, hombres, sujétense a Cristo. Varones que estamos aquí, tenemos que empezar a obedecer la palabra en nuestras casas. Y la palabra dice: ama a tu esposa hasta la muerte. Trátala como vaso frágil, cuídala, trátala con respeto y honra. Ella es coheredera contigo de la gracia de Dios. Hombre que estás aquí, sé sacerdote en tu casa. Esa es parte de tu obediencia. Sé el primero en buscar de Cristo, el primero en asistir a la oración, el primero en doblar rodillas por la familia, el primero en invertir en tiempo de lectura bíblica. Sé el primero en obedecer al Señor. El varón está siendo llamado a obedecer, a que sirvas con tus manos al Señor, a que pongas tus talentos al servicio de Cristo. Él te está llamando. Todos nosotros estamos siendo llamados a obediencia. Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todos. Es tiempo de desechar la rebeldía de nuestras vidas. Si tú reconoces que eres una persona desobediente y rebelde, este es tu momento para decirle: Jesús, te entrego la rebeldía que hay en mi corazón. Renuncio a ser rebelde. Renuncio a la rebeldía. Abrazo la obediencia. A partir de hoy, abrazo la obediencia. Quiero aprender a obedecer con todo mi corazón. Si Jesús te manda predicar el evangelio, hablarle a otros, hazlo. Si Jesús, de hecho lo está haciendo, Jesús también te está pidiendo que perdones. No te está preguntando si quieres, te está diciendo: perdona. Como yo te he perdonado a ti, perdona. Deja de guardar rencor en tu corazón. Perdona. Sirve, ayuda.
La palabra dice en Proverbios: honra al Señor con tus bienes y Él llenará tus graneros. No es una opción, es una indicación. Seamos generosos para la obra de Cristo, sin reservas, con confianza para su gloria. Señor, saca de nuestros corazones toda rebeldía, toda rebeldía. Es tiempo, Señor, de que haya orden en esta casa para parejas que no se han casado. Es el tiempo. Es algo que viene de Dios. Cásate, cásate, ordénate delante de Dios, obedece. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres bondadoso.